Buenos días, les habla la licenciada Fernanda López, docente grado 2 de hematología teórico. La clase de hoy va a ser de introducción a las metodologías diagnósticas en hematología. Las metodologías diagnósticas en hematología, como la citometría de flujo con marcadores monoclonales, las técnicas de biología molecular y la citogenética, proporcionan información detallada y precisa sobre enfermedades hematológicas, especialmente en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de trastornos como las leucemias, linfomas, anemias y otras enfermedades hematológicas malignas y no malignas. Citometría de flujo con marcadores monoclonales. La precisión en las características celulares de esta técnica permite identificar y clasificar las células en base a sus características físicas, tamaño, complejidad y su expresión de proteínas específicas en la superficie celular. Los anticuerpos monoclonales se usan para marcar moléculas de interés en las células y mediante el análisis de flujo se puede determinar el tipo y la proporción de las células en una muestra como en las leucemias o linfomas. La detección de células clonales es esencial en la identificación de poblaciones celulares anómalas, además permite la identificación de marcadores de agresividad o de resistencia a tratamientos. La evaluación de la respuesta al tratamiento se puede seguir con la evolución de la enfermedad y la eficacia del tratamiento a través de la monitorización de cambios en las características celulares. Las técnicas de biología molecular detectan alteraciones genéticas. La biología molecular, como la PCR, reacción cadena de la polimerasa y la secuenciación de ADN, permiten identificar mutaciones, translocaciones y otras alteraciones genéticas que son características de muchas enfermedades hematológicas. Por ejemplo, en las leucemias, como la leucemia mieloide crónica, la detección de la translocación BCR-ABL es esencial para el diagnóstico. El pronóstico y el seguimiento, en el pronóstico y el seguimiento, las alteraciones genéticas no solo ayudan a diagnosticar, sino también a determinar el pronóstico, como decíamos, en algunas mutaciones que pueden indicar un peor pronóstico o una mayor probabilidad de recaída. Además, el monitoreo molecular permite detectar enfermedades al mínimo residual, lo que es crucial para la evaluación de la respuesta a los tratamientos. La identificación de biomarcadores específicos puede guiar las decisiones terapéuticas y ayudar a personalizar los tratamientos. Después, en la citogenética, tenemos la detección de anormalidades cromosómicas. Las pruebas citogenéticas, como el cariotipo, son fundamentales para identificar alteraciones en las estructuras o número de cromosomas, como translocaciones, deleciones o duplicaciones, que son típicas en muchas enfermedades hematológicas. Por ejemplo, la translocación T922 en leucemias mieloides crónicas. Estas alteraciones citogenéticas proporcionan información crítica para el pronóstico de la enfermedad y su clasificación. Algunas alteraciones cromosómicas están asociadas con una mayor agresividad de la enfermedad, mientras que otras pueden responder a tratamientos específicos. La detección de síndromes genéticos, en algunos casos, pruebas citogenéticas pueden identificar síndromes subyacentes a enfermedades hematológicas, lo que puede influir en el enfoque del tratamiento y prevención. En resumen, la combinación de estas metodologías proporciona una visión integral de las enfermedades hematológicas, permitiendo un diagnóstico más preciso, una mejor evaluación del pronóstico y una mayor capacidad para personalizar el tratamiento, mejorando así la atención y los resultados para los pacientes. En el contexto de enfermedades hematológicas, la citometría de flujo se usa para analizar la expresión de proteínas específicas en distintas poblaciones celulares. Estas proteínas son en su mayoría marcadores de superficie o marcadores intracelulares que ayudan a identificar y clasificar tipos de células como linfocitos, células madre hematopoyéticas, células plasmáticas, etc. Bueno, dentro de la citometría de flujo vamos a hacer un análisis y cuantificación simultánea de múltiples características celulares. Para esto vamos a tener que obtener una muestra
que tiene que ser adecuada para este proceso. La muestra que se va a analizar puede ser sangre, médula ósea u otros fluidos biológicos. Se suspende en un fluido y se marca con anticuerpos monoclonales que contienen fluorocromos. Estos anticuerpos se unen a marcadores específicos en la superficie de la célula, lo que permite la identificación de diferentes tipos celulares, por ejemplo, linfocitos, monocitos, células tumorales, etc. Bien, las características que nos van a dar son tamaño, granularidad y fluorescencia. Volvemos a utilizar un sistema óptico. Vamos a tener diferentes tipos de gráficas para evaluarlo. Y ahora en la siguiente diapositiva seguimos con la citometría. Bueno, vamos a hacer un paso a paso por el citómetro. Una vez preparada la muestra, que como dijimos podía ser sangre, que tendría que ser anticoagulada con EDTA, médula o algún líquido biológico, siempre anticoagulados, para que tengamos la posibilidad de que pasen las células por el láser de a una. ¿Sí? Una vez preparadas las muestras, las células se introducen en el citrómetro de flujo. Este dispositivo permite que las células pasen de una en una a la vez por el haz de láser, lo que permite medir diversas características de cada célula. Como vimos en los teóricos anteriores, la medición de dispersión de luz se da por los dos haces de dispersión, el FSC, que es el Forward Scatter, y el SSC, que es el Side Scatter. ¿Sí? El citómetro mide principalmente dos tipos de dispersión de luz para determinar las propiedades físicas de las células. Entonces, la dispersión hacia adelante, el Forward Scatter, este parámetro está relacionado con el tamaño de la célula. Las células más grandes dispersan luz en la dirección hacia adelante, lo que produce una mayor intensidad de luz detectada en el canal FSC. Y la dispersión lateral está relacionada con la granularidad o complejidad interna de las células, que es el side scatter. Las células son más granulosas o en estructuras internas más complejas, como los granulocitos, que son los neutrófilos, basófilos, etc. Estos dispersan más luz lateralmente. Como vemos acá, tenemos el sistema en el que se van a alinear las células y van a ser medidas. Acá están los parámetros de luz y después van a ser identificadas de esta manera. Tamaño, complejidad. ¿Tá? Entonces, menor tamaño, menor complejidad, vamos a tener linfocitos acá abajo. Después vamos a tener lo que son los granulocitos más arriba. ¿Tá? Hay diferentes tipos de gráficas, siempre tienen que ir fijándose qué es lo que pone en cada eje, porque por ejemplo en el contador hematológico está el tamaño están puestos en los diferentes ejes. Está tamaño en el eje de las Y y complejidad en el de las X. Así que eso siempre fijarse. Bueno. Bueno, la citometría de flujo también utiliza anticuerpos marcados con fluorocromos para medir fluorescencia emitida cuando las células interactúan con el láser. Los fluorocromos emiten luz de diferentes colores dependiendo de la longitud de onda con la que son excitados, lo que permite detectar múltiples marcadores en una sola célula. Estos marcadores permiten identificar diferentes poblaciones celulares según las proteínas específicas que expresan en su superficie o en su interior. Por ejemplo, si se usa un anticuerpo marcado con FIT-C, fluoresceína, este se unirá a las células que expresan el marcador específico como CD3 para los linfocitos T y en su superficie. Y la intensidad de la fluorescencia en ese canal indicará la abundancia del marcador en la célula.
El análisis de los datos obtenidos por la citometría de flujo genera gráficos de dispersión, como los gráficos que veíamos en la diapositiva anterior, gráficos de forward scatter y side scatter, y también van a poder generar histogramas de fluorescencia que permiten clasificar las células. En la próxima diapositiva les muestro los ejemplos. Entonces, gracias a los anticuerpos marcados con diferentes fluorocromos, es posible identificar y clasificar subpoblaciones celulares como linfocitos B, T, monocitos, etc., en función de los marcadores que expresan. Estos fluorocromos tienen diferentes longitudes de onda de emisión. Para poder detectar varias características de las células, se asigna un canal específico para cada fluorocromo. Entonces, ejemplos de esto, FL1 generalmente se refiere a fluorocromos que emiten el rango verde de luz, como por ejemplo, la fluoresceína. F2 está asociada con fluorocromos que emiten un rango de color amarillo-naranja, como por ejemplo ficoeritrina. FL3, que también es otro tipo de canal, que utilizan fluorocromos de longitud de onda de emisión más rojas o más lejanas en el espectro. La combinación de estos fluorocromos van a generar una gráfica en la que vamos a poder ver un histograma, y este histograma nos va a representar después una serie celular. Por ejemplo, si un anticuerpo marcado con FIT-C se utiliza para detectar CD3, como decíamos hoy, linfocitos T, la fluoresceína emitida se detectará en el FL1, en el canal 1, que es el verde. Bueno, en esta gráfica vemos un poquito lo que les decía en la otra gráfica anterior, que se generan histogramas que nos dan diferentes formas de interpretar la información que se genera con estos fluorocromos y con el citómetro. Por ejemplo, como decíamos hoy, ahora ya no vemos en una sola, antes veíamos el escatergrama en una sola dimensión, ahora pasamos a diferentes dimensiones. Si esto lo veíamos solo de frente, vemos esta población que de repente tapa parte de esta otra. Ahora las podemos ver separadas, entonces esta que está acá adelante ya no nos tapa esta otra. Y ahí podemos identificar, bueno, linfocitos T, citotóxicos, cooperadores. Si les damos otra dimensión, podemos ver que hay linfocitos B, linfocitos T. Entonces, en el mismo lugar donde antes había solo un acúmulo de linfocitos, ahora como tenemos más dimensiones, podemos ver esos linfocitos qué poblaciones son. Bueno, en la hematología moderna, esto se trabaja hace muchos años, igual después del COVID ha evolucionado muchísimo más. Las metodologías moleculares juegan un papel crucial en el diagnóstico y manejo de diversas enfermedades hematológicas. Técnicas como la PCR y la RT-PCR permiten detectar infecciones virales que afectan a los pacientes hematológicos, como el virus de Epstein-Barr, el HTLV y el HIV, que pueden tener un impacto significativo en la evolución de enfermedades hematológicas malignas como leucemias y linfomas. Además, la PCR es esencial para la identificación de mutaciones genéticas específicas como la translocación BCR-ABL1 en las leucemias mieloides crónicas o la mutación JAK2 B617F, en realidad llamado JAK2, en trastornos en los trastornos mieloproliferativos.
Bueno, en la reacción en cadena de la polimerasa, lo llamado PCR, es una técnica de biología molecular fundamental que permite la amplificación exponencial de una secuencia de específica de ADN, facilitando su análisis posterior. Esta técnica fue desarrollada en 1983 y ha sido fundamental para los avances genéticos, la microbiología y la medicina clínica. La PCR se basa en tres procesos que se repiten cíclicamente durante varias rondas, lo que permite la amplificación de una región específica de ADN. Primero, tenemos la desnaturalización, que eso va a pasar a temperaturas altas. No quiero entrar mucho en qué temperaturas, porque bueno, tenemos diferentes equipos, diferentes técnicas, y más o menos casi siempre se da alrededor de los 90 grados. Pero ahí ocurre la desnaturalización, pues el ADN, como saben, es termolábil. Después ocurre la hibridación a una temperatura más baja, 50, 60 grados más o menos, en donde lo primero que se une de manera específica a la secuencia, es una secuencia complementaria según lo que estemos trabajando, en humanos ADN, en ciertas bacterias ARN. En esta etapa es esencial para definir límites de la secuencia que se va a aplicar. Por ejemplo, tengo que saber que esa secuencia existe en esa hebra de ADN, sea humana o viral, ¿sí? Porque va a ser lo que me determine que haya réplicas. Después está la extensión o alargamiento y después viene la simulación de las réplicas de ADN. ¿Sí? Porque precisamos para poder cuantificarlas, bueno, que existan las réplicas, ¿no? O sea, si existió en la secuencia que queríamos amplificar, si esa secuencia existe, se hace una copia, pero con una copia sola no vamos a poder en ningún equipo determinar que, bueno, había una copia. Entonces, esa copia la multiplicamos por millones para después poder hacer que ella se exprese con algún fluorocromo, ¿sí? Y ahí poder decir, bueno, sí existe y además la puedo medir. Bueno, la PCR, RFLP, polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, es una técnica de análisis molecular utilizada para detectar variaciones genéticas en una muestra de ADN. Este método se basa en el principio de que las enzimas de restricción, al cortar ADN en secuencias específicas, generan fragmentos de longitud variable dependiendo de la presencia o ausencia de sitios de corte específicos. Este procedimiento se puede dividir en tres fases. No es que tiene tres fases, pero se puede dividir en tres para simplificarlo. La extracción y digestión de ADN. El ADN extraído de la muestra biológica se trata con enzimas de restricción, las cuales reconocen y cortan el ADN en sitios específicos. La variabilidad en estos sitios de corte, debido a las mutaciones o polimorfismos genéticos, genera fragmentos de ADN de diferentes longitudes. En el paso 2 se hace una electroforesis en gel. Los fragmentos generados se separan en un gel de agarosa mediante electroforesis, que permite visualizar la diferencia en las longitudes de los fragmentos. Y estos fragmentos más pequeños migran más rápido que los más grandes, lo que resulta en un patrón de bandas que es característico para cada variante genética. 3. El análisis del patrón de bandas. El patrón de bandas resultante, conocido como patrón de bandeo, se utiliza para identificar diferencias genéticas entre individuos o para detectar la presencia de variaciones asociadas a enfermedades hereditarias. La presencia o ausencia de ciertas bandas indica diferencias en las secuencias de ADN que pueden estar asociadas con condiciones patológicas específicas. Su aplicación clínica más frecuente puede ser para detección de enfermedades hereditarias, como identificación de polimorfismos genéticos relacionados con trastornos hereditarios, como la anemia falciforme o las talasemias.
Y estos polimorfismos pueden modificar los sitios de corte de las enzimas de restricción, lo que permite detectar la enfermedad en etapas tempranas. También se puede utilizar para estudios genéticos forenses. También, por ejemplo, para pruebas de paternidad, ya que los patrones de fragmentos generados son únicos para cada individuo. También para investigación de mutaciones asociadas a cáncer. La técnica también se utiliza para, particularmente para genes de supresores de tumores u oncogenes. La identificación de estas mutaciones proporciona información valiosa para diagnóstico y pronóstico de varios tipos de cáncer. Y una de las principales ventajas de esta técnica es que es su capacidad para detectar variaciones genéticas sutiles que afectan a los sitios de restricción, lo que la hace especialmente útil en diagnóstico de enfermedades genéticas raras. Además de su alta especificidad, la convierte en una técnica confiable para estudios genéticos profundos. Bueno, supongamos lo siguiente. El alelo normal tiene un solo fragmento, como se ve en este caso, largo, no cortado. El alelo mutado tiene una mutación que introduce un sitio de restricción, lo cual corta ese fragmento en dos más pequeños. Acá está la zona de restricción y cortaría en dos fragmentos más pequeños. El color o intensidad visual está dada por la cantidad de ADN, entonces acá tendríamos este alelo sería este de acá, uno normal, una sola banda, porque no hubo corte. Este de acá serían dos, porque el ADN presenta dos copias. Esto sería un caso de un recesivo, un alelo normal largo y otro cortado en dos, así que aparecen dos bandas. Y después un caso de un alelo cortado, que es dos alelos recesivos, o sea, dos mutados. Entonces, las interpretaciones según las bandas son normal, ambos alelos sin mutación, sin sitio de corte, un fragmento largo sin cortar, que esto vendría a ser un, paciente, una persona normal, ¿tá? Con un genotipo sin mutación. O sea, una banda clara y grande porque es larga pero bien definida en el gel. Esto sería un recesivo, o sea, un portador, un alelo normal y un fragmento normal y uno mutado. Acá vemos que a la misma altura está del normal y acá aparecería el mutado. Entonces el alelo normal no se corta y uno mutado se corta. Aparecen dos bandas, una larga y dos cortas del mutado que aparecen en el mismo sector. Y este sería un paciente afectado, ambos alelos mutados, ambos se cortan, todos los fragmentos son cortos, se genera una banda más oscura porque los dos fragmentos migran igual y se superponen o están muy cercanos. Y la explicación de esto sería que en el gel la cantidad de ADN de un fragmento se refleja en la intensidad de fluorescencia, si se tiñe con bromuro de etidio, por ejemplo, y si dos fragmentos coinciden en tamaño, su señal se superpone, haciendo que se vea una sola banda más intensa u oscura. Así un individuo homocigoto mutado, este sería homocigoto, tiene fragmentos cortos duplicados que migran juntos en una banda más intensa. Este sería homocigoto, este sería heterocigoto. Bueno, la PCR en tiempo real o real-time PCR
permite cuantificar ácidos nucleicos en tiempo real mediante fluorescencia. Estas son curvas de amplificación que indican la expresión relativa de genes. Es usada para detectar mutaciones genéticas, como por ejemplo BCR-ABL en leucemias mieloides crónicas. Y bueno, y es bastante específica porque para que exista esa amplificación tiene que existir el sector que estamos buscando de ADN. Así que bueno, son bastante específicas. En la multiplex PCR, que es muy parecido, genera gráficas también como el anterior que estábamos hablando de la real time. Se seleccionan primers. Los primers son sectores de ADN, que son los que vamos a buscar. Es en una relación de múltiplex PCR se emplean varios pares de primers, cada uno específico para una región diferente de ADN objetivo. Estos primers están diseñados para hibridarse con secuencias complementarias en ADN de interés, iniciando la amplificación. Cuando decimos primers y hibridación, quiere decir que estos primers se puedan pegar, o sea, puedan identificar que esa secuencia existe y se puedan acoplar a esa secuencia del ADN que viene del paciente, vendría a ser, o de la persona, o de lo que estemos buscando. Puede ser viral también a veces. Si existe el fragmento de ADN complementario a ese primer, se va a hibridar, se le llama, que es cuando ustedes ven que se pega un ADN con el otro. Cada par de primers es específico para una región determinada del genoma, lo que permite amplificar múltiples fragmentos de ADN en paralelo. El proceso de amplificación sigue los mismos principios de la PCR convencional: desnaturalización, alineación, extensión, que es lo que decíamos recién. Primero se desnaturaliza, tenemos que abrir la doble hebra de ADN para que pueda el primer acoplarse o hibridarse a ese sector que tiene que identificar. La alineación es eso cuando se muestra de 5 de 5' a 3', y ahí es cuando está desenrollado, estirado y puede identificarse todos los sectores del ADN. Y después la extensión, que es lo que va a hacer que cuando venga la polimerasa pueda duplicarlos. Sin embargo, debido a que se aplican múltiples secuencias, la elección de los primers y las condiciones de reacción deben ser óptimas para asegurarse de que todos los fragmentos de ADN se amplifiquen de manera eficiente. La secuenciación es una técnica molecular que permite determinar el orden exacto de los nucleótidos adenina, timina, guanina y citosina en un fragmento de ADN o ARN. Es una de las herramientas más precisas para identificar mutaciones, polimorfismos y variantes genéticas asociadas a enfermedades. Las aplicaciones en diagnóstico pueden ser identificación de mutaciones puntuales, análisis de genes completos o panel genético relacionado con enfermedades hematológicas, clasificación molecular de neoplasias hematológicas, detección de resistencias a fármacos dirigidos por mutaciones. Tenemos dos tipos de secuenciación: el Sanger, que es de alta precisión para mutaciones específicas o genes pequeños, y el NGS, que es Next Generation Sequencing, que permite secuenciar cientos de genes o el genoma completo en forma masiva y rápida. Los ejemplos en hematología más utilizados con estas técnicas son para el JAK2, que tiene una mutación que es como la más buscada, que es la B617F en polisistemia vera. Y el JAK2 es un gen implicado en la señalización celular. Su mutación se da por una guanina timina.
en el exón 16, en el exón 14, que causa la variante B617F. Esta mutación se detecta mediante secuenciación Sanger o por NGS, y su presencia confirma el diagnóstico de neoplasia mieloproliferativas como policistemia vera, trombocitemia esencial, lo que se le dice ET, y mielofibrosis primaria. MicroArray es una plataforma experimental basada en la hibridación de ADN que permite el análisis simultáneo de miles de secuencias de ADN, lo que facilita el estudio de la expresión génica, la identificación de mutaciones genéticas y el análisis de variabilidad genética en un solo ensayo. Consiste en una colección de fragmentos de ADN denominados sondas, que están dispuestos en forma ordenada sobre una superficie sólida, como puede ser un cristal o un soporte polímero. El principio del fundamento de esta técnica se da primero la composición del chip de ADN. El microarray contiene miles de fragmentos de ADN que se han sintetizado y fijado en una superficie sólida. A esto que muestra acá, se fijan sobre una superficie sólida. Estos fragmentos, llamados ondas, son secuencias de ADN de longitud corta que corresponden a genes específicos, regiones regulatorias o secuencias de interés. Y después lo que se hace es proceso de la hibridación. La muestra de ADN o ARN, por ejemplo, extraído de células o tejidos humanos, se fragmenta y se marca con una etiqueta de fluorescencia o plateado o con un marcador quimioluminiscente. Y el ADN marcado se introduce en el microarray, donde se hibrida con las ondas de ADN presentes en el chip. Solo aquellas secuencias que sean complementarias se unirán a sus correspondientes ondas debido a la complementariedad de bases, como veníamos viendo en las anteriores. La detección y análisis puede, después de la hibridación, genera una señal que genera por la fluoresceína o el fluorocromo que estemos utilizando, que se pueda medir esa reacción utilizando un lector específico. La intensidad de la señal detectada en cada posición del chip indica la cantidad, como se muestra acá, que está en diferentes colores además, demuestra la cantidad y la hibridación que ocurrió de ADN de la muestra y si hubo correlación. Citogenética, estudio del número y estructura de los cromosomas. La citogenética es una rama de la genética que se dedica al estudio de la estructura y número de los cromosomas en las células eucariotas, así como en los cambios o alteraciones que pueden ocurrir en ellas. Estos estudios son fundamentales para entender tanto los mecanismos de herencia como los procesos que subyacen a diversas enfermedades genéticas, como los síndromes cromosómicos, trastornos de número de cromosomas, anomalías numéricas, trastornos estructurales, como son las alteraciones de la estructura cromosómica. Los cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas, principalmente histonas, que contienen la información genética de los organismos. En los humanos, cada célula somática contiene 46 cromosomas, organizados en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas, cromosomas no sexuales, y 2 son cromosomas sexuales, como son XX en mujeres y XY en hombres. La estructura de los cromosomas es crucial para la replicación del ADN, la distribución de la información genética y la transmisión hereditaria. La estructura de los cromosomas se compone de cromátides hermanas, son dos copias del mismo cromosoma que se mantienen unidas por el centrómero. El centrómero, la región de unión entre las cromátides hermanas, es importante en el proceso de separación del cromosoma durante la mitosis y la meiosis. El telómeros son las regiones terminales de los cromosomas que protegen el ADN de la pérdida de material genético durante la división celular. Bandas cromosómicas, cuando se tiñen los cromosomas,
se observan en serie de bandas horizontales que corresponden a regiones específicas de ADN. Las alteraciones de las estructuras cromosómicas, como las de lesiones, pérdida de una región de ADN, duplicaciones, la duplicación de una región de ADN, o las inversiones, que son reordenamientos de segmentos de cromosomas, y translocaciones, o sea, movimientos de fragmentos de cromosomas a otros cromosomas no homólogos, pueden dar lugar a enfermedades genéticas y son la base de muchas enfermedades como ciertos tipos de cánceres. Los números, el número de cromosomas es otra área crucial de la citogenética. En los humanos el número normal de cromosomas es 46, pero puede ocurrir alteraciones en el número, lo que lleva a las anomalías cromosómicas numéricas. Existen dos tipos principales de alteraciones numéricas, que son las aneuploidías, que son alteraciones en el número de cromosomas que no son múltiplos de 23, como las trisomías, presencia de cromosoma extra en un par, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, o las monosomías, que es falta de un cromosoma en un par, como el síndrome de Turner, que es la monosomía del cromosoma X. Y después existen las poliploidías, que se refiere a la presencia de un número extra de juegos completos de cromosomas, que es más común en algunas especies vegetales y animales, pero que en general es letal en los humanos. Dentro de los métodos para estudiar la citogenética está el cariotipo, que es la representación fotográfica ordenada de los cromosomas de una célula. Para obtener un cariotipo se puede realizar una tinción de cromosomas mediante la técnica como la tinción de Giemsa, también llamada banda G, que permite observar las bandas cromosómicas y facilita la identificación de alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales. También se puede utilizar Fishing, que es hibridación fluorescentes in situ. La técnica de Fishing permite la visualización directa de secuencias específicas de ADN dentro de los cromosomas utilizados, sondas marcadas con fluorocromo, y esta técnica es especialmente útil para detectar deleciones, duplicaciones y translocaciones, o incluso la presencia de cromosomas adicionales. Bueno, en el bandeo G o tinción de Giemsa es una técnica de citogenética utilizada para observar y analizar los cromosomas en metafase, permitiendo identificar anomalías cromosómicas, estructurales y numéricas. Es una herramienta fundamental en el diagnóstico de enfermedades genéticas y hematológicas como leucemias, linfomas y síndromes mielodisplásicos. Y esta consiste en la obtención primero se debe obtener células en metafase. Estas se cultivan, usualmente son células de médula ósea o sangre periférica, y se detiene la mitosis en metafase con colchicina. Si estamos diciendo que se detiene metafase, estamos hablando de médula, ¿no? En sangre periférica no tenemos mitosis. Mini aclaración. Después se debe hacer un tratamiento con tripsina para digerir parcialmente las proteínas de los cromosomas, y después se genera la tinción con Giemsa. La tinción se adhiere diferencialmente en las regiones ricas en adenina-timina, generando un patrón de bandas oscuras y claras. La interpretación de esta se da, por ejemplo, en las bandas oscuras, que son bandas G positivas, como regiones heterocromáticas ricas en adenina-timina, menos transcripcionalmente activas. Y las bandas claras, que son bandas G negativas, son regiones eucromáticas ricas en guanina-citosina con mayor actividad genética. Entonces, la aplicación sirve para la determinación de deleciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones, como por ejemplo la translocación N22 en la leucemia mieloide crónica. Y el diagnóstico de síndromes genéticos como síndrome de Down, que es la trisomía 21, y también se puede utilizar para evaluación de cariotipo completo en enfermedades hematológicas.
Bueno, importante, detallecitos nada más, tener siempre en cuenta los principales componentes de los cromosomas, ¿sí? Que son las cromátides hermanas, el centrómero, que son 46, que son 46 cromosomas organizados en 23 pares, 22 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Que vamos a estar hablando de estos estudios siempre en metafase, porque es la fase de mayor condensación de los cromosomas. Entonces eso nos va a permitir también tener un momento estático de ellos bien enrollados y siempre hacer las comparaciones en el mismo momento. ¿Tá? Así que casi todos estos estudios se dan en metafase. Y, bueno, la técnica de Fish, como ven, es preciosa, parece una técnica de neón, de fiesta de neón. Pero bueno, FISH, que es hibridación fluorescente in situ, es una técnica que permite la visualización directa de secuencias específicas de ADN en los cromosomas. Utiliza sondas de ADN marcadas con fluorocromos que se unen a secuencias específicas de interés. Es particularmente útil para detectar traslocaciones, deleciones, duplicaciones, em, submicroscópicas que son posibles en el cariotipo, que no son posibles en el cariotipo convencional, como vieron en el anterior, está en blanco y negro, se ve bastante opaco. En esta se identifican puntualmente si existen esas alteraciones. ¿Cómo funciona? Primero se debe hacer la preparación de la muestra. Generalmente se usa metafase, como veníamos diciendo en la anterior, o núcleos en interfase que están extendidos en portaobjetos. En esta técnica, como no voy a identificar tanto visualmente, sino con fluorescencia, puedo utilizar interfase. Se genera después la desnaturalización tanto de ADN cromosómico como la sonda se desnaturaliza y se separan las hebras. Después tiene que existir la hibridación con las ondas de fluorescencia que se unen a secuencias complementarias en el ADN. Después hay un lavado y visualización, que son la eliminación de la sonda no específica, y se observan los resultados con el microscopio de fluorescencia. Las aplicaciones para esta técnica, en hematología, principalmente para leucemia mieloide crónica, por la detección de la traslocación 922, que es el gen de fusión BCR-ABL. Esto lo van a escuchar en leucemia mieloide crónica montón de veces, así que importante, ¿está? Gen BCR-ABL, leucemia mieloide crónica. Repito. Bueno, nada, para que lo tengan como anotado, esto puede ser pregunta de examen, ese gen asociado a la leucemia mieloide crónica. Así que importante. Después sirve también para síndromes mielodisplásicos y leucemias agudas, por la identificación de lesiones, inversiones o amplificaciones de logi genéticos relevantes, para la monitorización de enfermedad mínima residual, en el caso de que ya demos de los clínicos por curado alguna de esas enfermedades. Bueno, por esta técnica se puede ver si hay, si queda algo residual, porque es bastante específica. Las ventajas de ella son esto: alta sensibilidad y especificidad, y pueden aplicarse a células en metafase o interfase también. Entonces, nos da como un panorama más amplio. Y es de detección rápida y bueno, y nos habla como en las anteriores, de alteraciones estructurales o numéricas en cromosomas. Tres alteraciones genéticas comunes en la leucemia linfocítica crónica, en la LLC, son las de lesiones bialélicas, como en esta primera, la trisomía 12 y la de lesión monoalélica TP53. En el caso 1, la de lesión bialélica de 13q14, por ejemplo, es la pérdida de ambos alelos de una región cromosómica.
Entonces en el FISH lo que podemos ver es que se usa una sonda específica para 13q14 y las células normales se ven, en células normales se verían dos señales verdes, una por cada alelo. En esta no vemos señales verdes, son ahí blanquitas pero no son verdes. Y la de lesión bialélica se observa ausencia total de señal verde, que es lo que se ve acá, indica que ambos alelos están delesionados. Y la señal roja que se ve ahí es una señal que a menudo se utiliza para, como señal de control, centromérica, que es una señal rojita. Después, bueno, el significado clínico de esto suele ser favorable si es aislada, pero bialélica puede asociarse con mayor carga tumoral. Después, trisomía del cromosoma 12, que sería esta. Se ve una ganancia de un tercer cromosoma 12 y las ondas van dirigidas al cromosoma 12, por ejemplo, centromérica, y las células normales, en células normales se verían dos señales, nada más. Y en esta trisomía se ven tres señales de fluorescencia. Se asocian a leucemias linfocíticas crónicas de curso más indolente o intermedio, pero con posible evolución clonal. Y después la de lesión monoalélica del gen TP53, que es esta de acá abajo, que por definición es la pérdida de un solo alelo del gen supresor tumoral TP53. Lo que se puede ver en el FISH es una sonda dual, una para TP53 y otra para el control 17P centromérico. Pues marcan dos genes, en realidad el 17P y el 13. Y se ve una señal verde para el TP53 y dos señales rojas para el 17P, que es control. Esto indica de lesión monoalélica de TP53. Si no hay señal, TP53 sería de lesión bialélica, rara y de mal pronóstico. Y si tenemos la de lesión del 17P, se asocia también a mal pronóstico y a resistencia al tratamiento, o puede ser también resistencia al tratamiento o progresión agresiva. Bueno, vamos a una parte un poco más divertida, espero, que es BCR-ABL. Les voy a tener que explicar primero un poquito, capaz que ya lo vieron en algún otro teórico. BCR-ABL es un gen de fusión oncogénico que se forma por la translocación recíproca entre los cromosomas. A ver, se los muestro acá. T9 y 22, translocación 9, anda por ahí, yo acá lo veo muy chiquito en mi pantalla, 9 a la 22 y Q34, Q11. Entonces, esto da lugar al cromosoma Filadelfia, que es característico de ciertas leucemias, específicamente leucemia mieloide crónica, casi 100% de los casos, leucemia linfoblástica aguda, 20 a 30% de los casos, y tenemos que ver qué ocurre molecularmente. Y esto con FISH se ve, pero les va a quedar clarísimo que es el gen ABL BCR, ¿sí? Porque lo que pasa acá es que el gen ABL1 en el cromosoma 9 codifica una tirosina quinasa no receptora, involucrada en la señalización celular. Y el gen BCR, que es el cromosoma 22, no es oncogénico por sí solo, pero cuando se fusiona con ABL1 cambia la regulación. Entonces la fusión BCR-ABL produce una proteína híbrida con actividad tirosina quinasa constitutiva siempre activa. ¿Qué causa esta proteína?
que se activen varias vías de señalización intracelular, ¿sí? Entonces, hay proliferación celular descontrolada, inhibición de la apoptosis, alteración de la adhesión celular, expansión clonal de células leucémicas, ¿sí? Todo eso pasa por esa translocación. Y, y bueno, y ahí podemos ver cómo se ve en el FISH. En el FISH lo que se van a utilizar, ahí van a ver una sonda roja y una sonda verde. ¿Tá? Lo que se va a utilizar son sondas duales de fusión que permiten detectar el reordenamiento entre BCR y ABL. Generalmente se utiliza una sonda verde para BCR y una sonda roja para ABL. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver cuando ocurre la fusión BCR-ABL es la señal que se superpone o forma una señal amarilla o fusionada rojo-verde, como se ve acá. ¿Tá? Pero lo que estamos utilizando son sondas que marcan específicamente estos genes. La sonda BCR va a marcar, se marca en el 22Q, que se ve por acá 22, ¿tá? Y el ABL en la 9, ¿tá? Rojita, ¿tá? Y cuando estas aparecen pegadas, quiere decir que esto se pegó con esto, ¿tá? Y se ve muy clarito eso. Me parece que es un ejemplo muy claro que, que deja, que también hace que se acuerden la importancia del BCR-ABL, ¿tá? Y que lo asocien a eso, a las leucemias mieloide crónica y a la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Bueno, terminó siendo una clase larguísima, que es un poco entreverada, son un montón de tecnologías diferentes que se utilizan de diferentes maneras, pero bueno, lo importante es que después ustedes se interioricen en cada una de ellas, en lo que no les quedó claro, busquen información, ¿no? Porque claro, a ver, dar cada una de estas técnicas llevaría en realidad una clase específica para cada una de ellas. Entonces, en un resumen, a veces se hace bastante raro, es un poco entreverado capaz, pero vayan buscando cada una de estas tecnologías y vean cómo se van aplicando a la hematología, que es después la manera que tenemos bueno, diagnosticar, hacer seguimiento, ver qué tan agresivas están siendo estas alteraciones, así que bueno, parece muy importante ir después un poquito más adentro de cada una de ellas. Muchas gracias por su atención y terminamos con este tema.